Imagina que la política, el gobierno, todo, es un partido de fútbol. Un partido que dura años. Vale. ¿Quién se asegura de que nadie, mueva las porterías a mitad del juego? El árbitro, claro. Exacto. O más importante, ¿quién vigila que todos, incluso el jugador estrella, jueguen dentro de las líneas del campo? Pues hoy vamos a analizar a ese árbitro, a la Corte Constitucional. Pero ojo, que no es un jugador más, ni siquiera el entrenador, es algo distinto. Es la entidad que interpreta las reglas del juego para todos. Exacto. Es la que coge el reglamento, que es la Constitución, y nos dice a todos qué significa hoy, en el siglo XXI. Para este análisis nos estamos basando en un documento muy claro, que se titula Corte Constitucional. Rol, competencias y lógica decisional. Muy buen punto de partida. Pero no en teoría, en la práctica, en el día a día. En lo concreto. De hecho, el texto lo resume de una forma que me pareció brillante. La Corte no manda el día a día, pero decide hasta dónde pueden mandar los demás. Esa frase resume perfectamente su poder. Es que esa es la esencia de su función, de esa guardianía. Y lo interesante del análisis que tenemos delante es que no se queda en esa idea, digamos, poética. No. La desglosa. Esa guardianía la desglosa en 4 funciones muy concretas y muy potentes. A ver. Primero, define el sentido vinculante de la Constitución. O sea, sus palabras no son una sugerencia, son una orden. Y la Corte es la única que puede decir qué significa esa orden. Vale. Segundo, controla el poder, y esto es clave, controla incluso al poder que ha sido elegido democráticamente por millones de personas. Tercero, protege los derechos fundamentales cuando los mecanismos normales, pues los de la política o la administración, fallan. ¿Y el cuarto? Y por último, y esta es quizás la función menos visible pero importantísima, estabiliza el sistema. Actúa como un dique de contención para evitar rupturas constitucionales o crisis institucionales graves. O sea que no es un poder que esté por encima de los demás, sino que es un poder de un tipo diferente. Exactamente. El documento subraya una distinción que me parece crucial. No se trata de una supremacía moral, como si los magistrados fueran más sabios o mejores personas. Claro. No, se trata de una competencia jurídica exclusiva. Es su trabajo, y solo suyo, interpretar la Constitución con carácter definitivo. Pero, sinceramente, ¿cómo lo hace? No me imagino a los magistrados sentados esperando a que algo pase. ¿Qué herramientas concretas tienen para ejercer ese control? Pues el documento describe varias, pero la primera es quizá la más poderosa y la más contraintuitiva. El control abstracto de constitucionalidad. Abstracto. Eso suena a que no tiene que ver con la realidad. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a que la Corte no necesita esperar a que una ley le haga daño a una persona concreta para analizarla. Ah. Cualquier ciudadano puede demandar una ley recién aprobada por el Congreso, argumentando que choca con la Constitución. La Corte entonces la estudia en abstracto, sin un caso real de por medio. Ya. Y cuando toma una decisión, no le está hablando solo al ciudadano que demandó. Como dice el texto, aquí la Corte habla al país. Claro. Su decisión tiene efectos generales, para todos. Si anula una ley, esta desaparece del mapa jurídico para siempre y para todo el mundo. Es un poder inmenso. O sea, anular una ley que fue debatida y votada por los representantes del pueblo. Es enorme. Pero si ese es el momento en que habla al país desde una perspectiva general, también tiene el momento en que, como dice el análisis, baja a tierra. Ajá. Para resolver problemas muy específicos. Esa es la segunda gran herramienta. La revisión de tutelas. Y aquí la lógica es completamente distinta, ¿no? Porque no puede revisar todas las tutelas del país. Sería imposible. Pensemos que cada día miles de ciudadanos presentan tutelas. Lo que hace la Corte es actuar como una especie de cazatalentos jurídico. Me gusta esa imagen. De entre miles de casos, su equipo selecciona discrecionalmente unos pocos, quizá un par de docenas al mes, que considera cruciales. ¿Y qué buscan esos casos? Busca casos que, aunque afecten a una sola persona, por ejemplo, alguien a quien su seguro médico le niega un tratamiento vital, Vale. plantean una duda fundamental sobre un derecho que afecta a miles de personas en la misma situación. Al resolver ese caso individual, lo que realmente está haciendo es unificar la jurisprudencia. Y crear una regla. Exacto. Crea una regla para todos los casos similares en el futuro. Le está mandando un mensaje a todos los jueces del país. Entiendo. O sea que el caso de una persona se convierte en el estándar para todos. Eso me lleva a pensar en situaciones de crisis, cuando todo se acelera. ¿Qué pasa ahí? El documento habla del control de estados de excepción. Sí.
y usa una analogía que me impactó. Lo llama la prueba de estrés del Estado de Derecho. Me parece una analogía perfecta, porque una prueba de estrés está diseñada para ver si un sistema aguanta bajo máxima presión antes de romperse. Claro. Pero, ¿por qué es una prueba de estrés? ¿Qué es lo que se pone a prueba exactamente? Se pone a prueba la capacidad del sistema para no sucumbir a la tentación autoritaria. En una crisis, una guerra, una pandemia, un desastre natural, es normal que el gobierno necesite poderes especiales. El riesgo es que le gusten demasiado esos poderes y no quiera devolverlos. Claro. Ahí es donde entra la Corte. Su revisión en estos casos es automática, no necesita que nadie la pida, y es integral, revisa todo. ¿Y qué busca? Se hace 3 preguntas clave sobre las medidas del gobierno. ¿Son estrictamente necesarias o hay alternativas menos drásticas? ¿Son proporcionales a la gravedad de la crisis? Y la más importante, ¿son temporales? Ah, eso es clave. La función de la Corte, y el texto lo dice de forma muy contundente, es evitar la normalización de la excepción. Es decir, impedir que los poderes de emergencia se conviertan en la nueva normalidad. Claro, eso es controlar al gobierno en momentos de crisis. Pero el documento va un paso más allá, a un escenario que parece casi de ciencia ficción. ¿Sí? ¿Puede la Corte controlar a quien cambia la propia Constitución? Hablan de la doctrina de la sustitución de la Constitución. Eso suena a que la Corte se pone por encima de todo, incluso del poder de reformar la Carta Magna. Es la competencia más polémica y sin duda la más compleja. Y es fácil caer en esa primera impresión. Totalmente. Pero lo fascinante aquí es el matiz que ofrece el análisis. La Corte no congela la Constitución. No dice, la Constitución no se puede cambiar. Sabe que las constituciones deben evolucionar. Vale. Lo que hace es impedir que el poder de reforma, que es un poder constituido y no el poder originario del pueblo, la desnaturalice. Desnaturalizar. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que una cosa es reformar y otra muy distinta es sustituir. Por ejemplo, puedes reformar una casa, cambiar las ventanas, tirar una pared, añadir un piso. De acuerdo. Pero si la derribas y construyes un centro comercial en su lugar, no la has reformado, la has sustituido. ¿Entendido? La Corte dice que el Congreso puede reformar la Constitución, pero no puede usar el poder de reforma para demoler sus pilares y construir una Constitución completamente diferente bajo el mismo nombre. O sea que su trabajo es proteger el pacto original. Justo. Esos pilares o ejes definitorios son, por ejemplo, la separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, la protección de los derechos fundamentales o el principio democrático. Entendido. Es una salvaguarda de último recurso para la identidad misma de la Constitución. Vale, ese es el qué, el mapa de sus poderes. Pero el cómo lo hacen me parece aún más misterioso. Sus decisiones no pueden ser binarias, ¿no? No es un simple sí o no, constitucional o inconstitucional, ¿verdad? Para nada. Si solo aplicara reglas rígidas, sería una tarea casi mecánica, un algoritmo. Claro. Y los problemas humanos y sociales que llegan a la Corte rara vez son tan sencillos. El documento explica que la Corte decide utilizando un conjunto de herramientas mucho más sofisticado. Utiliza principios que son mandatos más abiertos y flexibles que las reglas. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre un principio y una regla? A ver, una regla sería prohibido conducir a más de 80 kilómetros por hora. Es claro, ¿se cumple o no se cumple? Sí. Un principio sería, se debe proteger la vida y la seguridad de las personas. Es un mandato de optimización, algo que se debe cumplir en la mayor medida posible. Vale. En un caso, la Corte podría encontrar que el derecho a la libre circulación choca con el principio de seguridad pública. No puede simplemente aplicar una regla. Tiene que sopesar, y eso nos lleva a la segunda herramienta. La ponderación. El famoso acto de sopesar derechos en conflicto. Exacto, es el corazón de su lógica. Analiza cuál de los dos principios o derechos debe ceder en el caso concreto, sin anular al otro para siempre. Además, aplica estándares como el de razonabilidad o proporcionalidad para evaluar las leyes. Y, algo muy importante que el análisis recalca, siempre tiene en cuenta el contexto fáctico y social de cada caso. No decide en un vacío teórico. Claro. Y esta complejidad en el razonamiento es lo que permite que sus decisiones finales, sus fallos, puedan tener muchas formas distintas. Y el documento las enumera de una forma muy útil. Está la exequibilidad simple, que es un ok a la ley, sin más, pasa el examen. Sí. Pero luego está mi favorita, la exequibilidad condicionada. La frase que usa el texto es genial. La norma vive
pero domesticada. Me parece una imagen potentísima. No es una anulación, no es una tarjeta roja. No. Es como si la Corte le pusiera una correa a la ley y dijera: puedes existir y caminar, pero solo puedes moverte por este camino que yo te marco. Exacto. Y esa correa es una interpretación vinculante. La ley es válida, pero solo si se lee y se aplica de la manera específica que la Corte establece. Es una finura jurídica increíble. Totalmente. Permite salvar el trabajo del legislador y a la vez proteger la Constitución. Luego tenemos la inexequibilidad, que sí es la tarjeta roja directa, la expulsión total de la ley. Se acabó. Y finalmente, las órdenes moduladas, que son decisiones casi quirúrgicas, que especifican el cuándo, el cómo y para quién aplican sus efectos. Por eso el documento da un consejo práctico clave, Sí. que me parece fundamental para cualquiera que se acerque a estos temas. Lee siempre el resuelve y la ratio, no solo el encabezado. La verdadera chicha de la decisión está en el razonamiento y en la orden final. Esa es la clave. Y la intensidad de su control también varía. El texto explica que la Corte no analiza con la misma lupa una ley que regula un tema económico, Ajá. donde suele dar más margen al legislador que una ley que afecta a un derecho fundamental como la libertad de expresión o que discrimina a un grupo históricamente marginado. O sea, a más sensible el derecho, más estricto el control. Exacto. Cuanto más sensible es el derecho afectado, menos deferencia o respeto tiene por la decisión del legislador y más riguroso es su análisis. Con todas estas decisiones complejas y matizadas, ¿cómo aseguran la coherencia? ¿No corren el riesgo de que la decisión de hoy contradiga la de ayer? ¿O simplemente empiezan de cero en cada caso? Buena pregunta. Y la respuesta nos lleva a un concepto que el documento llama la regla invisible. ¿La regla invisible? El precedente constitucional. Significa que la Corte no empieza de cero. Sus decisiones anteriores construyen una línea de pensamiento, una doctrina. Y esa doctrina, ese precedente, es obligatorio no solo para la propia Corte, que debe ser coherente con su pasado, sino para todos los demás jueces del país. Un momento. Obligatorio para todos los jueces. O sea que la decisión de 9 magistrados en la capital ata las manos de miles de jueces en todo el territorio. Exacto. Generan una línea que debe seguirse para garantizar dos cosas fundamentales: la igualdad, que casos similares se resuelvan de forma similar, y la seguridad jurídica, que los ciudadanos sepan a qué atenerse. ¿Vale? Y esto implica que si un juez de menor jerarquía quiere apartarse de esa línea, no puede simplemente ignorarla. El análisis lo deja claro. Debe asumir una carga argumentativa muy fuerte y justificada para explicar por qué el precedente no aplica a su caso particular. ¿Y si lo ignora? Si un juez lo ignora sin más, su decisión puede ser considerada inválida. Una vía de hecho. El texto lo resume con una frase directa, contundente, que creo que lo deja clarísimo. En constitucional, no citar precedente es como litigar sin pruebas. Es demoledor. Sí, y me parece que esto nos lleva de forma natural a la gran pregunta, la que siempre está en el debate público. Si el precedente es esta regla invisible tan poderosa, y la Corte puede crearla, ¿dónde está la delgada línea entre ser un guardián y lo que algunos llaman activismo judicial? Es el debate eterno. Y el documento aborda esta tensión de frente, ofreciendo una visión muy equilibrada. A ver. Por un lado, explica cuándo la Corte está claramente cumpliendo su rol de guardiana. Por ejemplo, cuando corrige fallos estructurales del sistema que los otros poderes, por razones políticas o de inercia, no han podido o no han querido solucionar. Dame un ejemplo. Piensa en la protección de poblaciones desplazadas o la garantía de acceso a la salud. También cuando protege a las minorías de las decisiones de las mayorías, que es una función esencial de la justicia constitucional, o cuando, como vimos, controla los excesos del poder ejecutivo. Ahí está en el corazón de su función. Vale, ese es el lado del guardián. ¿Y cuándo se cruza la línea hacia el activismo? Pues la acusación de activismo, según el análisis, suele surgir cuando la Corte emite órdenes muy amplias y complejas, las llamadas órdenes estructurales. No se limita a decir se vulneró un derecho, sino que le dice al gobierno exactamente cómo debe solucionar el problema, a veces con un nivel de detalle que implica diseñar y ejecutar políticas públicas. Claro. Por ejemplo, cuando la Corte ordena al gobierno construir un acueducto o diseñar un nuevo sistema de salud para las presiones, ahí es cuando la gente se pregunta, ¿eso no es trabajo del gobierno o del legislador? ¿No se está metiendo en un terreno que no le corresponde? Exactamente, esa es la tensión. El documento no la resuelve con un sí o un no, porque no es una pregunta sencilla. No.
La conclusión matizada que ofrece es que la pregunta clave no es si la Corte interviene, porque su trabajo constitucional es precisamente intervenir para proteger derechos. La pregunta correcta es ¿cómo interviene? Ah, vale. Es decir, si al intervenir respeta las competencias de los otros poderes, si sus decisiones son proporcionales al problema que busca solucionar, y si mantiene una deferencia razonable hacia las decisiones del legislador democrático. La clave es el cómo, no el sí. Exacto. La línea es fina y el debate es permanente, pero el análisis no debe ser un simple intervino o no intervino, sino un análisis sobre la calidad, la legitimidad y la efectividad de esa intervención. Entonces, después de este análisis tan detallado, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la gran idea que nos llevamos sobre la Corte Constitucional? Para mí, lo más claro es que es guardiana, no gobernante. Totalmente. Su papel no es dirigir el país, sino asegurarse de que quien lo dirija lo haga dentro de los límites y valores de la Constitución. Totalmente de acuerdo. Y yo añadiría que al hacer eso, define el significado práctico y operativo de la Constitución, la convierte de un texto en un museo a una norma viva y aplicable. Sí. También, que su función de control del poder no busca reemplazarlo, sino equilibrarlo, obligándolo a dialogar y a justificarse. Y finalmente, que aunque muchas veces protege derechos individuales, el impacto de sus sentencias más importantes siempre va más allá del caso concreto, buscando fortalecer la integridad de todo el sistema democrático. Hay una frase final en el documento, casi poética, que creo que es el resumen perfecto de todo lo que hemos hablado. Sí, la recuerdo. Dice, la Constitución vive porque la Corte la cuida, no porque la administre. Exacto. Es una síntesis perfecta. Y para terminar, esto me deja con una reflexión final. A ver. El análisis se centra en la Corte como un árbitro que controla el poder. Pero, ¿qué ocurre cuando las propias decisiones de esa Corte y sus interpretaciones se convierten en el centro del debate político? ¿En qué momento un guardián jurídico, al definir las reglas más fundamentales del juego, qué es familia, cuándo empieza la vida, qué límites tiene la economía, empieza a ser percibido por la sociedad no como un árbitro, sino como el jugador más poderoso del campo?